Hora de cambio. Y vamos a conversar con el ingeniero Juan Cheput More. Ingeniero Cheput, buen día, bienvenido a Hora de Cambio. Buenos días, Carlos. Un gusto conversar contigo. Bien, queríamos conversar con usted diferentes temas. Ayer el Pleno del Congreso rechazó acusar constitucionalmente e inhabilitar por 10 años para ejercer cargos públicos al expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, por realizar sesiones descentralizadas sin marco constitucional y legal y asusar contra el Parlamento durante la gestión de Pedro Castillo. Contrariamente a lo que muchos pensaban, este proyecto de resolución legislativa culminó con 55 votos a favor, 18 en contra y 9 abstenciones. Por lo tanto, no fue aprobada al no alcanzar los 2/3 requeridos, es decir, 67 votos. En tal sentido, la representación nacional rechazó acusar al ex primer ministro por infracción a los artículos 38, 45 y 125 de la Constitución y los presuntos delitos de motín, conspiración para una rebelión, sedición o motín, omisión de resistencia a la rebelión, entre otros. ¿Qué comentario le merece, ingeniero Cheput, esto ocurrido ayer en el Congreso de la República, cuando toda la opinión pública seguramente esperaba que el señor Aníbal Torres sea sancionado por los delitos que había cometido? Instigación, llamar a la prensa basura, amenazar públicamente a las personas, etcétera, etcétera. Ríos de sangre, decía, van a correr. Y que si cada uno de ustedes, le decía a sus militantes, si cada uno de ustedes trae 40, hacemos arrodillar aquí a todo el mundo en Lima. ¿Qué comentario le merece todo esto, ingeniero? Bueno, este individuo, Aníbal Torres, es un provocador, ¿no? Y como tal, a mí me parece que él vendría a ser el autor intelectual de todas las atrocidades democráticas que ha hecho el señor Pedro Castillo. Por lo tanto, merecía la máxima sanción. Cuando desde la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el congresista delegado planteó 10 años de suspensión en cargos administrativos que tengan que ver con elementos políticos, pues simplemente parecía lo justo. Pues en paralelo había información de que este señor habría manipulado a su antojo a ese pobre hombre que se llama Pedro Castillo. Entonces el actor intelectual es Aníbal Torres. La persona que tiene formación jurídica es Aníbal Torres. La persona que ejerce la docencia académica en materia de derecho es Aníbal Torres. Y por lo tanto, la persona que tiene conciencia de lo que está diciendo cuando intenta poner al pueblo en contra del régimen democrático es Aníbal Torres. Por lo tanto, merecía la máxima sanción. Que el Congreso no lo haya hecho ya es pues una raya más al tigre, ¿no? Yo la verdad de este Congreso ya no espero nada. Un Congreso que no solo es ilegítimo por su nivel de popularidad que raya en el 0%, sino que ha demostrado que está al servicio de intereses completamente lejanos a los intereses del país. Sí, en efecto, toda la población, o gran parte de la población, por no decir la mayoría, esperaba pues una sanción más drástica, más fuerte contra el expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, pero esto no ha ocurrido. El Congreso podría aquí haber aprovechado esta situación para mejorar un poquito su aceptación entre la población, pero vemos que no le interesa. Aquí se parece que se teje una componenda con el Poder Ejecutivo de quedarse todos hasta el 2026, incluso los congresistas con esta ley de la bicameralidad, de tener ahora una Cámara de Senadores, están apuntando a seguir quedándose a la elección. Mucha gente dice, bueno, pero es la población la que elige finalmente a quienes los gobiernan, a los diputados en este caso y a los senadores también, pero vemos que esto al final de cuentas no ocurre y todos se dejan llevar por lo que se les puede ofrecer, se forman los comités, se condiciona a las personas, a los votantes para que elijan en tal o cual sentido y al final vamos a tener no solamente un Congreso, sino ahora aumentado con esta Cámara de Senadores o con el Senado de la República de la mejor
de la peor forma posible, por llamarlo de alguna manera. Bueno, hay algo peor, ¿no? Que yo considero al menos, que es el precedente. En materia parlamentaria, los precedentes generan derecho. Es decir, cuando existe una situación controversial, uno acude a cómo se actuó antes en casos similares. Entonces, el Congreso ha perdido la excelente oportunidad de sancionar adecuadamente, con la máxima sanción, a quienes pretenden atentar contra el orden democrático, vía un golpe de Estado, vía asusando a la población. Como tú has recordado, Carlos, este sujeto iba a las asambleas descentralizadas y pedía que por cada persona acudieran 50, era el número que él utilizaba, para poner de rodillas al Parlamento, y eso para los actuales parlamentarios no constituye una falta, no constituye un agravio, no constituye una amenaza. Es que el nivel político del actual Parlamento es de lo peor, ya no solo el nivel moral, el nivel político. Y muchas veces hay quienes salen a decir, yo estoy en desacuerdo y yo hubiera votado en contra, ¿no? Pero no se, estos señores se olvidan que un parlamentario tiene el poder para poder voltear la tortilla, simplemente con su personalidad, con su actitud, no permitiendo que este tipo de cosas se consolide a través del debate parlamentario, a través de los medios de comunicación, haciendo las advertencias del caso para evitar que se consolide este tipo de resultados. Pero acá tenemos a 130 personajes cómodos, felices, amigos, ¿no? Que pueden llegar a ese tipo de cuestiones absolutamente deplorables y no pasa nada, pues ellos siguen en sus curules, ¿no? Pretendiendo llegar hasta el año 2026, es decir, no se amilanan ante el desprecio ciudadano, ¿no? Y es por eso que se llega a situaciones como esta completamente vergonzosas. ¿Y qué comentario le merece, doctor Chiput, lo ocurrido ayer con el doctor Abanto, ¿no?, que es el abogado defensor del presidente regional de Ayacucho, señor Oscorima, a su salida a la fiscalía, donde acudió a dejar los relojes, y le iba a mostrar los relojes que se lo había solicitado la fiscalía? Al final estos relojes fueron incautados. Bueno, pero a la salida de la sede de la fiscalía fue agredido por un grupo de personas que no estaban de acuerdo, o no están de acuerdo, bien digo, con que el doctor Abanto defienda al señor Oscorima. Fue insultado, fue jaloneado, fue agredido, le echaron tierra, agua, etcétera, etcétera. Y lo raro de todo esto es que no había ningún efectivo de la policía, ni en la puerta de la fiscalía donde ocurrieron los hechos, ni en el camino hacia el centro de Lima, 2 o 3 cuadras después. No había un solo policía, un solo efectivo policial que por lo menos detuviera esta agresión. Esto nos suena bastante raro, de que la policía no haya estado precisamente en el centro de Lima, 2 cuadras del Congreso de la República. ¿No hay efectivos de la policía disponibles? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, yo conozco muy bien ese sector, ¿no? Y en esa zona, por lo general, no hay policías y eso lo sufrimos todos los ciudadanos. Los policías están concentrados en el Parlamento, en la Plaza de Armas, en el Palacio de Justicia. Son los lugares donde hay mayor cantidad de efectivos. La Avenida Bancay es un lugar peligrosísimo porque no hay fuerzas policiales en número adecuado. Ahora, como todo peruano de bien, yo cuestiono y no puedo celebrar, como algunos lo han hecho, esta agresión contra el abogado Humberto Abanto. Pero es mi función como político evaluar la situación, no quedarme solamente en la condena, sino también tratar de entender por qué se llega a esta situación. Y yo creo que se llega a esta situación porque en el Perú de hoy no hay válvulas de escape para la ciudadanía, para la indignación ciudadana. Las válvulas de escape en cualquier sistema democrático son aquellas que tienen que ver con la fiscalización, el control político, la censura, la llamada de atención, el desempeño de la oposición. Eso es fundamental en cualquier sistema político y en el Perú de hoy no hay. Entonces, ¿qué hacemos con los ciudadanos que ven que no existe oposición, que no se cuestiona a Dina Boluarte, que sujetos
y subrayo esa palabra, sujetos, como Wilfredo Corima, pueden ser autoridad en este país. ¿Y qué hacemos, por otro lado, con aquellos abogados que cambian de versión como si nada? Que en la mañana dicen, no, se prestó el reloj, en la tarde sí se regaló y mañana no se prestó de nuevo, ¿no? ¿Cómo reacciona un ciudadano ante eso? ¿Eso justifica la violencia? No, de ninguna manera. Pero de que hay una indignación con esta judicialización de la política, la hay. Porque en el Perú de hoy hay abundancia de abogados mediáticos. Y un abogado mediático, según la judicialización de la política, es el que va a los medios, aquella persona que va a los medios de comunicación a formar opinión, a buscar convencer a la ciudadanía que su posición es la correcta. Ese es un abogado mediático, politizado. Entonces, esas personas obviamente van a sufrir el costo de lo que significa ser un personaje público, como le sucedería a cualquier político. Los políticos en el Perú son vapuleados, son insultados, son ninguneados. Los 130 actuales congresistas son despreciados por la ciudadanía, eso lo sabemos. No pueden ir ni siquiera a una embajada, ¿no? Porque la gente los ignora, los desprecia, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con los abogados? ¿A cuántos abogados invita RCR? ¿Cuántos abogados vemos en Canal N, en RPP? Ya no desfilan los políticos para formar opinión. Ya no son los políticos o los funcionarios los que tienen que ver con la generación de políticas públicas. Hoy día vemos a abogados defendiendo a sus clientes o defendiendo posiciones, siendo remunerados. Así de simple. ¿Hay derecho para que se trate así a la ciudadanía? ¿Para que se desfilen los abogados por todas partes? En lugar de dejar esto en manos de los políticos o de los funcionarios que tienen que ver con el caso. Entonces, lo que estamos viendo es una situación que tiene que ver con la judicialización de la política. No se justifica la violencia de ninguna manera, esta no debe existir, pero de que hay una indignación en la ciudadanía, la hay. Y eso es peligrosísimo, como consecuencia de la judicialización de la política. Bien, ¿y cuál es su opinión, ingeniero Cheput, respecto de lo que viene ocurriendo con la presidenta Dina Boluarte? Ella mostró a través de los canales de televisión, vimos todos en todo el país, cómo mostraba un reloj que no era el que se le había visto en presentaciones anteriores, pulseras, y dijo que eran de bisutería, de una conocida marca, pero no eran los que se le estaba diciendo que ella usaba pulseras de mucho costo, y mostró unos aretes, unos pendientes que tampoco eran los que evidentemente había estado en ceremonias públicas. Trató de justificar de alguna manera diciendo que me habían prestado ese reloj porque quería representar bien al país. Yo creo que para representar bien a nuestro país no tiene que vestirse con relojes carísimos ni con prendas de vestir súper caras. Yo creo que la posición, la inteligencia o los proyectos que lleve para de alguna manera convencer a los inversionistas del exterior de traer aquí su dinero para invertirlos en Perú y para generar trabajo, yo creo que esa es la mejor manera de representar al país. ¿Cuál es su opinión? Estoy de acuerdo con eso. Yo no entiendo quién es el consejero, el asesor, que le dice a la presidenta pues que para representar al Perú tiene que tener más joyas que la dama de Cao, ¿no? O el señor de Zipán. No, no es así, pues. Al Perú se le representa con argumentos, con ideas, con propuestas, en el concierto internacional con las decisiones que adopte la Cancillería. Por ejemplo, queda bien representado el Perú cuando primero le quita la visa a los mexicanos, luego hay un lloriqueo de unos cuantos sectores y se la vuelven a otorgar, dejando al Perú mal parado, con este meme que es en lo que se ha convertido la Cancillería. Así no se le representa al país, más bien se le denigra. Con esa actitud, pues el Perú pierde peso político y se convierte en un país poco serio. Así de simple. Y no es cuestión de que estén corrigiendo un error, es cuestión de cómo se toman las decisiones en el Perú. En el caso de la señora Boluarte, ella a todas luces está mintiendo, pues para poder analizar la situación en la cual ella está involucrada tenemos que ver todos los hechos, el contexto, la forma como se ha desenvuelto ese sujeto que responde al nombre de Wilfredo Corima.
ese ex convicto, ex prófugo de la justicia, acusado de corrupción. Ese es un sujeto deleznable, que nadie puede entender cómo puede ser presidente regional. Es un tipo que ensucia la gobernatura regional de Ayacucho. Es un sujeto que ya antes ha sido sindicado como regalante de relojes a 2 jueces. Es un sujeto que mentía respecto a los estados de urgencia, señalando que habían lluvias cuando no las había para conseguir decretos de urgencia. Es un sujeto que aparentemente ha dado estas joyas y ha sido beneficiado con 500 millones de soles en forma adicional. Para mí, tengo todo el derecho constitucional a sospechar que acá hay cohecho. ¿Y qué significa cohecho para los oyentes y los televidentes? Coimas, ¿no? Así de simple, coimas. Y me parece muy bien que la fiscalía haya decomisado los relojes y joyas que llevaba este abogado, el doctor Abando, ¿no? Que como digo, no ha debido ser agredido, es una persona que merece todo el respeto de nosotros, pero él era el portador de estas joyas, de este sujeto oscurino. Y luego un tema para la reflexión, estimado Carlos. ¿Cuánto nos cuesta a todos los peruanos que los diversos portafolios, ministros, gobernadores, funcionarios, paguen a sus abogados con fondos del Estado? ¿Por qué permitimos que subsista ese decreto supremo que dice que si algún funcionario en ejercicio está en problemas, nosotros le tenemos que pagar el abogado? Acá el negocio de la corrupción se ha convertido en eso, en una cuestión mercantil, donde hay abogados que están haciendo grandes fortunas defendiendo a corruptos. Y eso es algo que se tiene que revisar. ¿Por qué nosotros tenemos que pagar con nuestros impuestos los abogados de los funcionarios acusados de corrupción? Desde la presidenta hasta el último de los funcionarios. Esa es una cuestión que se tiene que revisar. Bien, y hace unos minutos llegó hasta nuestra mesa de redacción una nota referida a la captura por parte de la Policía Nacional de Alejandro Sánchez Sánchez, vinculado a Pedro Castillo y propietario de la Casa de Zarratea. Él fue arrestado ya por la policía y está siendo trasladado de regreso al Perú. Había una recompensa de 30.000 soles por información que llevara a su captura. Hace ya algunos meses, el año pasado, se conoció de que había sido detenido en la frontera entre México y Perú. Él estaba ingresando en forma ilegal y bueno, no logró su objetivo, fue detenido por la policía norteamericana y inmediatamente no lo dejan entrar y lo mandan de regreso hacia de donde quiso entrar, es decir, México. Parece que allí ha sido capturado por la policía y lo están trayendo a Lima. ¿Qué opinión le merece esto, ingeniero Cheput? Interesante para saber hasta dónde se llegó en el caso de la famosa residencia de Zarratea, qué tipo de negocios se lucubraron ahí, quiénes fueron los asistentes. Interesante, pero no importante. Yo creo que lo importante ahorita es la captura de Vladimir Cerrón, del poder en ejercicio. Y de Vladimir Cerrón no dicen absolutamente nada, ni el ministro del Interior, de cuyo nombre no me acuerdo en estos momentos, o sea, es tan desapercibido que yo, que por lo general estoy bien informado, no recuerdo su nombre, y ni tampoco a la presidenta ni al premier. De Vladimir Cerrón se ha dicho de que él estaría ya en el extranjero. Se ha dicho que habría fugado, ¿no?, en el vehículo de la presidenta de la República, nada más y nada menos. Lo ha dicho un individuo Chimabucuru vinculado a la señora Boluarte. Y ni el premier ni la presidenta han desmentido ese hecho. Han optado por el silencio dentro de este esquema generalizado de complicidad que hay en los actores políticos, que deberían haber tomado esa declaración como base para profundizar en la investigación. Yo creo que Vladimir Cerrón sabe mucho de Dina Boluarte, por eso en cierta medida hay un nivel de protección de ese sujeto en cuanto a su captura. Como también, y no lo digo yo, lo dijo un alto mando de la policía, a Vladimir Cerrón lo protegen desde los altos niveles del poder. Bueno, pues, entonces, este señor Alejandro Sánchez Sánchez, como te digo, interesante la captura, pero no determinante ni importante. Ahora lo que importa es Vladimir Cerrón, ¿dónde está? Sánchez Sánchez es el equivalente a patear a un muerto.
Ujú. El ministro del Interior, yo tampoco recordaba, ingeniero Juan Cheput, cómo se llamaba el ministro del Interior. Es Walter Ortiz Acosta, general de la policía en situación de retiro. Bueno, a él habrá que pedirle, pues, de alguna manera que capture a Vladimir Cerrón. Recordemos que el anterior ministro, cuando lo nombraron en esa cartera, dijo que en semanas lo iba a capturar a Cerrón, que ya lo tenían cercado, que era cuestión de horas, después de semanas, después de días. Se fue el ministro y jamás logró capturarlo. Y también hay que recordar que el vehículo asignado a la presidencia de la República fue precisamente hallado en la cercanía donde supuestamente estaba escondido, estaba oculto Vladimir Cerrón. Bien ha recordado usted, ingeniero Cheput, que fue uno de los personajes de este gabinete en la sombra, el señor Shimabukuro, que dijo que Cerrón estaba ya en Cuba, que había escapado del país y estaba en Cuba ya 2 días o un par de días. Se pronunció Cerrón diciendo que él estaba todavía en el país. Aquí todos se tapan, aquí todos se cubren unos a otros, se dan falsos testimonios, falsas pistas para seguir haciéndole daño al país, ¿no? De eso se trata. Así es lamentable de que la policía, tan eficaz en otros asuntos, no pueda dar con esto, ¿no? Y en paralelo, el gran drama de la extorsión, que yo creo que debería ser una de las preocupaciones de todos los medios de comunicación, ¿no? Yo he estado hoy día en horas de la mañana en lugares muy populares de Lima Norte y luego fui a un desayuno en Miraflores, ambas cosas por materia académico-laboral, y lo que me dice la gente en todas partes es que los negocios se están quebrando, la gente está asustada, el pequeño negocio, la tienda, el kiosco, el sanguchero, el que vende salchipapas, el molientero, por la extorsión. En el Perú de hoy se mata, se liquida a choferes de combi, a choferes de mototaxis, a cantantes de chicha de barrio, ¿no? O sea, Así es. cantantes de cumbia o chicha, como se dice en el ambiente popular, como me decían hoy día en la mañana, se me quedó el término, de un barrio, ¿no? Que son populares en su barrio, porque les piden 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 soles y si no cumplen los matan. Acaban de colocar una bomba en el colegio Montserrat de Los Olivos Así es. y el ministro no hace nada, ni Dina Boluarte, ni Gustavo Adriancén, ni los actuales ni los anteriores. En el Perú hemos tenido un premier que más estaba preocupado de estar pegado al Zoom viendo a su novia, ¿no? En lugar de estar enfocado en los grandes problemas nacionales. Y ahora tenemos una presidenta que lamentablemente está focalizada en defenderse en lugar de estar dedicada a los grandes problemas nacionales. Y un conjunto de ministros, empezando por Gustavo Adriancén, preocupado de defender a la presidenta en lugar de enfrentar los grandes problemas nacionales. Por eso es que la extorsión hace lo que se le da la gana. Por eso es que la delincuencia se pasea a sus anchas, porque no hay funcionarios capaces de enfrentarlo. Y entonces, ¿qué puede ocurrir aquí, ingeniero Cheput, si las autoridades o los encargados de proporcionar la protección a la ciudadanía no hacen nada, los congresistas mucho menos? Total, ellos tienen vehículo propio y tienen quien los cuide 24/7. La población está desprotegida, como bien dice usted. Nosotros también teníamos esa información de que en horas de la noche, a las 12 de la noche y cuarto aproximadamente, habían colocado un paquete de dinamita en el colegio Monserrate, ahí en Los Olivos. La policía todavía está investigando, pero ¿qué gana con investigar si no se detiene? Y si se detiene, los jueces le dan libertad inmediatamente a estos delincuentes. De repente, los jueces, los fiscales están también amenazados, pero nadie hace nada y la población es la perjudicada. Como bien dice usted, los dueños de los kioscos, de tiendas pequeñas, tiendas de barrio, están siendo extorsionados 100, 200, 500, 1.000 soles al mes. ¿Qué es lo que a las justas hace una tienda de estas pequeñas de la cuadra, del barrio, para poder subsistir? Pero todo se lo llevan esos extorsionadores y la población no tiene el respaldo de su Policía Nacional. Así es, estamos en presencia de una plaga cancerosa que está haciendo mucho daño y está haciendo que quiebren muchos pequeños negocios. Por eso no hay reactivación posible mientras esto siga.
Tú mencionabas el Congreso no hace nada. Mira, nunca ha habido tantos militares en el Congreso como ahora. Tenemos 2 generales, 2 almirantes y un miembro de la policía, ¿no? Tenemos al señor Williams, al señor Quiabra, al señor Montoya, al señor Cueto, y ninguno brilla ni hace nada por la seguridad ciudadana. Son absolutamente incompetentes. Se han dedicado a lograr ganar 2 sueldos, ¿no? Esa ha sido su preocupación, en lugar de cuestionar, de fiscalizar a los miembros del Ministerio del Interior o de las fuerzas del orden para que de esa manera trabajen activamente. Nunca se ha visto tanto militar y nunca la inseguridad ha estado tan grande en el Perú. Eso demuestra que estos señores están pintados en la pared, que van al Congreso para obtener beneficios y de ninguna manera para preocuparse de los grandes problemas nacionales. Lo que hay que hacer es activar cuanto antes una brigada especializada contra la extorsión, con apoyo internacional, un órgano muy concreto, porque la extorsión no se limita a los delincuentes. La extorsión tiene que ver con funcionarios de la municipalidad, funcionarios en los bancos, gente que tira a dedo, inspectores, a veces gente del serenazgo, como lo dicen los propios vecinos. ¿Cómo se entera el delincuente de que un negocio va bien? Porque alguien acusa, porque alguien señala, porque alguien sopla. ¿Y quiénes son? No se sabe, pero están metidos en todas partes. Entonces es una cuestión que amerita una investigación especializada cuanto antes, pues ya la gente está desesperada, desesperada. No sabe qué hacer para poder salir de esta maldita extorsión, que es lo que más los agobia, más que el préstamo gota a gota. Y de eso el gobierno ni se preocupa, ni el gobierno ni los parlamentarios. Ingeniero Juan Cheput More, el Congreso de la República, a pesar de que goza de una alta impopularidad entre la población, está tratando pues de alguna manera de congraciarse con algunos ciudadanos y está debatiendo en este momento un nuevo retiro de fondos de AFP. Dicen las encuestas que la gran mayoría de personas que van a hacer retiro de AFP, casi el 90%, según una encuesta de CPI, va a utilizar sus fondos de AFP para iniciar su propio negocio. O sea, quieren poner su tiendecita, quieren poner un kiosco, de repente comprar alguna unidad de transporte para hacer taxi, para hacer colectivos, etcétera, o para pagar servicios y deudas. Hay congresistas, el congresista Anderson dice que si los fondos, o sea, la administración de fondos de AFP fuera efectiva, es decir, tuviera alta rentabilidad, la gente no retiraría sus fondos. ¿Qué opina usted sobre el asunto, sobre la aprobación, que es casi fija porque en comisiones se aprobó rapidísimo, se está debatiendo ahora en el Pleno, para un nuevo retiro de fondos de AFP? Hay gente que dice que va a poner negocios, pequeños negocios, de repente serán rentables o no, pero hay preocupación también porque incluso ya la voz de la calle dice que el gobierno debería encargarse de aquellos ciudadanos que retiraron su AFP, es decir, ya no tienen dinero, ya no tienen fondos y ahora están reclamando por atención por parte del gobierno. ¿Qué le parece? Lo último que he señalado es una realidad, pero el problema tiene varias aristas, ¿no? En primer lugar, yo veo muy difícil que una persona pueda emprender un negocio con el retiro de las AFPs, cuando el retiro va a ser una unidad impositiva tributaria por mes, es decir, 4.500 soles por mes más o menos. Con eso no emprende ningún negocio pues con $1.000. Y el monto máximo de las personas, ¿no? Las personas que tienen ya algún tipo de ingreso, que podrían complementarlo con esto, también es muy difícil de que puedan emprender un negocio. Y lo que sí es cierto es que muchos de ellos se van a quedar sin fondos para el futuro. Pero por otro lado, ¿qué tipo de pensión van a recibir si es que, como bien dice Anderson, los resultados financieros de renta de lo depositado no son satisfactorios? Acá yo creo que hay un gran problema de las AFPs. Las AFPs tienen pésimos comunicadores, personas que yo no sé cómo así las contratan, las ponen al frente, que en todo este periodo no se han dedicado a ejercer algún tipo de docencia sobre la importancia del ahorro para el sistema previsional, del ahorro personal, individual.
Entonces, cuando surge el problema, recién se acuerdan y van a los medios de comunicación, dan entrevistas, después de haber permanecido callados durante todo el tiempo. O sea, acá hay responsabilidad de las AFPs, indiscutiblemente, que por otro lado no tienen un papel básico, elemental de comunicación con la población. Se limitan a atacar, a descalificar cuando surgen los problemas, atacando a los congresistas. Los congresistas en estos momentos están sintonizando con un grueso sector de la ciudadanía que no tiene recursos económicos. Más allá de si el fondo les va a servir o no en el futuro, tenemos que ver un presente en el cual lamentablemente hay una crisis económica. Entonces, ir en contra de la posibilidad de que se evite este fondo, que llegue a destino de los aportantes, es una cuestión realmente utópica. La crisis económica es galopante. La gente necesita su dinero. La gente ve desesperación en el horizonte. Entonces, yo no tengo ninguna duda que esto va a ser aprobado. Que le hace daño a los jubilados y que luego no van a tener plata, es cierto, no van a tener plata. Pero alguien se ha preocupado de advertirlo, alguien se ha preocupado de buscar mayor renta para los jubilados, alguien se ha preocupado de ofrecerles mejores productos. Oye, tienes 50.000 soles en tu fondo, por si acaso puedes invertir en eso también o en esto también, etcétera, etcétera. No, no hay nada de eso, nada de eso. O sea, que no se vengan a quejar las FPs, que ellas también son responsables de este descalabro por su total indiferencia hacia un sector que ha venido aportando sistemáticamente vía ley hace muchos años. Tampoco ha hecho su trabajo la CFE. Bien. Último tema que queríamos conversar con usted, por lo menos queríamos su opinión. La ministra de Vivienda, la señora Jania Pérez de Cuéllar, está siendo interpelada o ya fue interpelada ayer y está al voto el tema de o la censuran o la dejan libre. Hay un proyecto de ley que trata de la privatización del agua y tiene que ver con el sector de la señora Jania Pérez de Cuéllar. Ya se ha avanzado mucho en el tema de la privatización del agua, incluso el sindicato, representantes del sindicato de Sedapal estuvieron conversando con nosotros aquí en Hora de Cambio y señalaban de que ya incluso se han enviado cartas a empresas chilenas para que se encarguen del asunto del agua ya como una empresa privada, ¿no? Y la privatización del agua incluye ríos, cuencas, etcétera, etcétera. Todo lo que produzca o donde encuentren agua va a ser privatizado. En el Congreso la responsable de Sedapal dice que eso no es así, que eso no va a ocurrir así, pero hay un proyecto ya allí en el Congreso y eso está preocupando a la población porque ¿qué va a pasar con los sectores menos favorecidos, con aquellos sectores a que les falte el agua si se privatiza este servicio de agua potable? ¿Qué le parece? Bueno, eso sería un despropósito, ¿no? Mira, en el Perú no hay una ley de ordenamiento territorial y ahí creo yo que está la base del problema. Por otro lado, la ministra, yo no entiendo cómo puede seguir estando al frente de una cartera tan importante como vivienda y saneamiento, una persona que ha demostrado una absoluta incompetencia. No solamente es incompetente, es ineficiente, se ha convertido en una persona sobona, adulona de la presidenta Boluarte, también del ex premier, es decir, una persona que jamás dio la talla para ser ministra de Estado. Sin embargo, ahí está. Y yo no entiendo por qué no se le censura de una vez por todas. Porque la verdad es que acá, más allá de lo que está pasando en Sedapal, más allá de eso, lo que tenemos que ver es la calidad de los ministros que tenemos. Y en ese sentido, el planteamiento de esta señora es absolutamente mediocre. Ella dice, se limita a decir, no se está privatizando, lo vamos a concesionar, lo vamos a dar en concesión por 100 años, dicen algunos. Oh, qué gracioso, por 100 años. Entonces, no, ese es un problema. Yo espero realmente que sea censurada y que se abra un debate respecto a la forma como administrar nuestros recursos hídricos. Por una sencilla razón, Carlos. El Perú es uno de los 5 países con mayores reservas de agua dulce en el mundo. Este tema, el del agua dulce, es vital en Colombia y en Brasil, porque son las reservas mundiales de agua dulce en el mundo. El río Amazonas, los glaciares de los Andes,
la cuenca del Titicaca, los afluentes que bajan a la costa en época de lluvia. Todo eso es agua dulce. Y el Perú es un país riquísimo en agua dulce, otra cosa es que la desperdiciamos. Y ese recurso no lo vemos como estratégico, por culpa de unas autoridades mediocres. Y acá también hay que decirle a la gente, ya basta, puede estar votando por mediocres, o contentándose con mediocres, que ni siquiera ven más allá de sus narices el tema geopolítico. Bien, nosotros agradecemos infinitamente al ingeniero Juan Cheput More por haber estado con nosotros unos minutos aquí en Hora de Cambio. Vamos a seguir molestándolo seguramente para conocer de su importante opinión. Muchas gracias, ingeniero Cheput. Muchas gracias, Carlos. Hasta pronto. Hora de Cambio.